meses atesora una de las historias más importantes de la radio cubana, porque Caibarien tuvo el privilegio de ser uno de los primeros pueblos en el interior del país donde las ondas radiales surcaron el éter para que voces, melodías y cientos de anécdotas conformaran un extenso patrimonio cultural que hoy nos enorgullece. De los primeros años de la radio en Caibarien conversaremos hoy. La instalación de la primera planta radial en Caibarien fue posible porque entre los años 1917 y 1919 la Casa Hermanos Pita compró material sobrante de la Primera Guerra Mundial, entre los que venían equipos de radiotelegrafía que empleaban el método de Marconi. En enero de 1923, Manolín oficializó su primera planta, la 6EV, que tenía 20 watts y transmitía en la banda de 225 metros. Esta emisora posteriormente pasó a conocerse por la 6LO y después como la CMHD. Para conocer sobre esta evolución hemos invitado al periodista Yudiel Menejías, quien recientemente realizó una investigación sobre este tema. Yudiel, ¿cómo es que aquella primera planta construida por Manolín llega a tomar prestigio a nivel nacional y se convierte en la CMHD? Bueno, lo primero es el mismo papel de Manolín Álvarez como radiodifusor dentro del interior del país. Entre 1920 y 1923, justo antes de comenzar la transmisión de su primera planta, como decías, la 6EV, él se dedicó a hacer un recorrido por todo el interior del país que llegó hasta Victoria de las Tunas, precisamente dándole cobertura y mostrándoles al sorprendido público de gran cantidad de teatros cómo se recibía la radio, pero además cómo se transmitía la radio. Eran aparatos muy rudimentarios, pero es un aporte muy grande, sobre todo para esta etapa llamada artesanal dentro de la radio cubana. Ya con la 6EV, él logra cosas importantes dentro de esta primera etapa artesanal, y entonces, entre 1925 y 1929, cambia en la que sería su estación, al menos en papeles, su estación más potente, la 6LO, que incluso llegó a transmitir con 1000 watts de potencia, aunque estaba oficializada con solamente 500 watts. Digo solamente porque es la mitad de la cifra inicial, pero realmente era una potencia bastante grande en concordancia con las grandes emisoras de la época. Se dice que las emisoras de Manolín llegaron a ser incluso hasta las más importantes dentro de la región central del país, y precisamente en el lugar donde transmitió la última de sus grandes emisoras, la CMHD, con la cual Manolín transmitió mucho más tiempo, pero además cosechó importantes logros y trató de hacer una gran cantidad de innovaciones o cosas que son muy interesantes a la hora de referirnos a la historia de la radio caibarinense y también de la radio nacional. La labor de la radio en Caibarien, guiada por Manolín, continúa hasta el año 1948, en el que este vende la planta a Gaspar Pumarejo. Sin embargo, la emisora continuó transmitiendo hasta el año 1949. Realmente fueron unos años riquísimos, están repletos de anécdotas, de cosas muy curiosas, y como que tú también estuviste dentro de esta investigación, propongo que compartamos un poco el programa y entonces hacemos algunas anécdotas entre los dos. Sí, esta etapa se destacó sobre todo porque fue la emisora de Manolín la primera en transmitir una narración deportiva en el país, hecho muy trascendente en esos momentos, además de que fue la primera que estuvo inscrita a nombre de una mujer, en este caso de Josefa Álvarez, hermana de Manolín. Tuvo el mérito de ser la primera emisora del país en enviar una postal de felicitación por Año Nuevo a sus oyentes en 1924. En el caso de la 6LO y de la CMHD, las dos últimas emisoras de Manolín Álvarez están consideradas ambas en algún momento de sus transmisiones como las más potentes del interior del país. Además, hay una gran cantidad de iniciativas o búsquedas de Manolín Álvarez para tratar de hacer importantes aportes a lo que sería la radiotelefonía como ciencia, pero además en las formas de hacer radio. Me refiero, por ejemplo, alrededor del año 1931, directamente desde esta casa, donde radicaba la CMHD, en el Teatro Atenas se podrían realizar remotos mediante el cual se transmitían a través de la emisora el sonido de las películas que se estaban poniendo.
Yudiel, cuando hace referencia al Teatro Atenas, y para que los caibarienses tengan una idea de cómo era ese momento, es lo que hoy conocemos nosotros como el Teatro América. Muy cerca, son cerca de 40 metros, pero además lo más importante de esto, a nosotros nos llamó mucho la atención, recuerda cuando estábamos leyendo las cartas que hacían referencia a la transmisión de las películas, era el hecho de que independientemente de que radialmente en ese momento, incluso en la actualidad, puede ser tomado como una cosa sin sentido, tuvo una repercusión importante dentro de la villa. Dentro de los reportes de sintonía que se realizaban, y que es muy bueno decir, se conservan en Caibarien gracias al concurso de una señora que es insustituible a la hora de rehacer la historia de esta villa. Me refiero a Hilda Cabrera, pues es posible con tener acceso a parte de la correspondencia que recibieron todas las emisoras en un número determinado de años, que es muy importante a la hora de uno rescatar todo esto. Pues bien, la transmisión de películas en 1931 tuvo un impacto bastante fuerte dentro de las cartas que venían a la emisora, y sobre todo muchas de las películas, mayoría musicales que se ponían en el Teatro Atenas, los números musicales que se transmitían en estas películas, pues a su vez después eran solicitados por la audiencia a lo largo de la emisora. Y se produce un fenómeno muy interesante en cuanto a las cualidades expresivas que puede tener la radio en la transmisión de otro tipo de soporte, aunque te reitero, en este mundo la idea de transmitir cine a partir de la radio parecería un poco descabellada. Sin embargo, en una fecha tan temprana como 1931 se puede convertir en una cosa muy interesante a la hora de uno estudiarla. Yudiel, yo te propongo más adelante seguir conociendo algunos datos sobre la historia de la radio en Caibarien, pero antes vamos a conocer cómo se encontraba dispuesta la última emisora que tuvo Manolín en esta villa. En esta casa, ubicada en los altos de la Escuela de Economía, vivía Manolín Álvarez, y desde este lugar tenía su estudio en el que transmitía la emisora CMHD. Peña, ¿cómo estaba organizada la casa en función de los aparatos que necesitaba Manolín para transmitir? Como tú decías en tu conversación anterior, generalmente los dueños de emisoras tenían sus emisoras dentro de sus casas, ocupando algunas habitaciones. Esta no es la diferencia, esta es igual que todo el mundo. Aquí aproximadamente donde está este equipo de televisión hoy, estaba el transmisor. Sí, mira, aproximadamente aquí. Y aquí en este lugar había un banco grande que ocupaba toda esta porción y uno más pequeño acá, que hoy se encuentra en el Museo de la Emisora. Todo parece indicar que aquel era el salón de espera de la emisora. Sin muchas comodidades, un banco bastante duro, por cierto. Y entonces por acá, aquí en esta puerta que está aquí, en esta puerta que está aquí, que ya no es la original, porque la original de aquí tenía un cristal que le permitía ver a través de él quién estaba aquí. O sea, ahí estaba lo que era la parte del estudio. A pesar de que este es un tema del que mucho se ha hablado y del que mucho se ha investigado, muy pocos conocen sobre el impacto que tuvieron estas emisoras, no solo en el país, sino a nivel internacional. Yudiel, cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, dentro de Cuba pudimos revisar una gran cantidad de telegramas, más de 900 telegramas, una buena cantidad de tarjetas postales de las que se enviaban en la época y una cantidad considerable de cartas que la emisora recibía. Y recuerdo que durante la investigación una persona nos decía que en la radio actual todo eso se tira al cesto. Sin embargo, qué bueno que Manolín se dedicó a guardar todos esos pequeños papelitos, esos pedazos de historia que a la postre sirvieron para conformar algo de lo que sería la producción radial caibarenense. En el caso de Cuba se recibieron postales o correspondencias de forma general en las 6 provincias en que estaba distribuida la isla durante ese periodo, desde Pinar del Río, incluso más allá de la cabecera de Pinar del Río, hasta Santiago de Cuba y alguno que otro sitio de la provincia de Oriente. Precisamente a partir de ahí se recibieron reportes importantes. Era muy bueno saber cómo una emisora que tuvo unas características un tanto alejado por donde se movía la radio en aquella época. La radio se hacía en década del 30, 40, bajo influjos comerciales importantes. Sin embargo, Manolín nunca tuvo esa capacidad de captar la economía en función de la radio y sin embargo
este hecho de que no hubiera, por ejemplo, promociones o publicidad dentro de la emisora, hizo que la programación de la emisora de forma general fuese muy atractiva. Y entonces ya en el extranjero, recuerda que incluso hasta nos sorprendimos como a la hora de traducir desde el inglés al español 4 cartas que habían llegado precisamente hasta de Nueva Zelanda, muy cerca para los amigos televidentes, muy cerca de Australia, en pleno Océano Pacífico. 4 cartas que daban incluso detalles importantes de cómo se transmitía la radio en Caibarien. Esto es una cosa muy importante. Porque Manolín Álvarez tiene una faceta que muchos conocen como radioaficionado. Sin embargo, hay que saber establecer la diferencia entre la labor de Manolín como radioaficionado y la labor de Manolín como radiodifusor. Y en este caso, a partir de ese proceso, esos detalles que daban los radioescuchas a través de sus cartas, pudimos confirmar que efectivamente era la CMHD la que se oía en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, por ejemplo, al este. Pero al oeste podríamos hablar de Chicago, Estados Unidos. Hay referencia del propio Manolín de que había recibido cartas de varios países de Centroamérica. Un poco más al este, Puerto Rico. Al norte, hasta Nueva York, Nueva Hampshire y en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Al sur no hay muchos reportes, pero no es muy difícil decir que posiblemente la emisora de Manolín se estuviera escuchando en alguna parte del continente suramericano. Y entonces es muy apasionante el hecho de uno ver que desde un puntico prácticamente perdido de Cuba, pues una persona con mucho deseo de hacer, con mucho conocimiento y sobre todo con mucha picardía para la ciencia, quizás no tanto para el negocio, pudo haber logrado cosas tan grandes a partir del estudio de una cosa tan bonita como es precisamente la radio. Numerosas son las anécdotas sobre esta etapa de surgimiento y desarrollo de la radio en Caibarien, e incluso puede que todavía alguien discuta el hecho de si fue Manolín o no el pionero de la radio en Cuba. Sin embargo, nadie duda de sus méritos al consagrarse a un medio que apenas comenzaba, pero que convirtió a esta villa en una importante plaza cultural y radial en la época.